Comunidad creadora, amante y seguidores del teatro, ya arrancamos la Teatrulia. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa y... Soy Álvaro Perea y... A ver, güey, ¿te gustó? ¿Es a las nuevas tendencias? ¿Es a los nuevos modelos? Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de kinder. Lo que pueda pasar, salud. ¿Qué estás tomando? Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amantes de las artes escénicas y el teatro? Esto es Teatrulia, un podcast dedicado a la actividad teatral de propios y extraños acá en el norte del país. Soy Álvaro Perea, sean todos bienvenidos. Yo los invito a que por hoy, y solo por hoy, nos pongamos a chismear. Antonio Guerra Arias estudió el doctorado en Historia y Teoría del Teatro en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Su investigación consistió en aprender el lenguaje de la lluvia y de las enfermedades, conocimientos que le enseñó un curandero mixteco de El Jicaral, Oaxaca, en México, y que Antonio analizó a la luz de la teoría de la representación etnodramática de Gabriel Weiss, hijo de la pintora surrealista Leonora Carrington. Antonio Guerra ha impartido seminarios y cursos sobre etnodrama en varias instituciones nacionales y extranjeras. Coordinó el Seminario de Investigaciones Etnodramáticas en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y con los alumnos del Máster de Teatro en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como docente de Historia del Teatro para la licenciatura en Teatro, Etnodrama y Estudios de la Representación para la maestría en Producción Artística e Investigación en las Artes para el doctorado en Educación, Arte y Humanidades en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es responsable del cuerpo académico 90 titulado Estudios Teatrales, cuya línea de investigación son los estudios de la representación. Etnodramatista, historiador y teórico teatral, actor, director de teatro, teatro de títeres y máscaras. Sus líneas de investigación: Performance Studies, estudios de la representación etnodramática y antropológica del teatro indígena. En 2008 creó junto a sus alumnos el proyecto EFEDOTE, Frontera de Documentación Teatral, una red de teatristas en la ciudad de Chihuahua cuya visión es la de convertirse en la red de documentación teatral del norte de México. Es autor del capítulo No hubo teatro náhuatl y del artículo Un etnomago dramaturgo del Jicaral, conferencia que impartió en la Universidad de Milán, Italia. Ha conducido varios talleres de teatro a no actores en la Universidad Marista de Guadalajara, el American School y la Universidad del Mar. Presento al doctor Antonio Guerras Arias, ya está por acá, y Toño Guerra está en la casa. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación a tu espacio, que me parece magnífico, una forma de construir la historia del teatro en Chihuahua. Poco a poco, fíjate. ¿Te acuerdas que cuando te enteraste de esto me platicaste de ese proyecto que traías tú con alumnos? Sí, tenemos ahí un proyectito que se llama EFEDETE. Es una frontera de documentación teatral. Y fíjate, es bien importante, y ahorita vamos a platicar de por qué surge como esa idea en ti de hacer esta frontera de documentación teatral. Pero es bien importante y nadie se había preocupado de eso. O sea, son años y años y años de teatro. Sí, sigue pasando inadvertido y nadie está documentando. Aunque sí hay algunas iniciativas en el norte del país, en Ciudad Juárez. Está Norteatro, que tienen, y algunas otras que tienen también una documentación teatral. Pero el tema del archivo, pues es algo como de pañales, ¿no? Creo, aquí en el estado de Chihuahua. Sí, fíjate, incluso, a ver si no nos castigan ahí donde trabajamos. Pero incluso ahí, siendo una facultad, no se tiene un archivo padre. Hay archivo, ¿para qué vamos a decir que no? O sea, tampoco hay que ser como tan fatalista. Sí hay cosas, sí hay documentación de obras de teatro, de premios, de festivales de marzo, incluso, pero no se tiene como un archivo completo, un archivo padre. No sé. ¿Y lo tienen digitalizado o es mixto? Pues hay unos... Sí, hay unos que te vas a topar todavía en VHS y que ahí deben de estar. Y si no están ahí en la biblioteca, los deben de tener algunos maestros en sus casas, que deberían estar en la biblioteca, pero
neta. Sí, estaría padre, ¿no? Trasladar todo ese archivo a digital ahora que ya se puede hacer todo esto. De hecho, estamos ahorita haciendo un documental de Manuel Talavera y estamos precisamente pasando por los floppy disk a digitalizados, el formato 8 milímetros, el VHS, el beta, etcétera. Y todos esos los vamos a transferir, ¿no? De eso se trata. Más que es mucha chamba. Es muchísimo, hombre, no. Si pasar un archivo en un USB, ya se nos hace una vida esperando que se pase. Maestro, salud, ¿qué estás tomando? Estoy tomando un tecito, té al tiempo, porque ni frío ni caliente me hace daño y estamos ya Está viejos. bien, salud. Yo también te acompaño con un tecito de manzanilla. Qué gusto tenerte por acá, porque quizá muchas personas todavía no te ubican tanto acá en Chihuahua, en temas teatrales, pero poco a poco va tomando peso y va tomando rumbo el nombre del doctor Antonio Guerra, el doctor Antonio Guerra por acá en el norte. Empezamos desde lo primero. Eres licenciado en Ciencias de la Comunicación. Sí. Anteriormente había estudiado una licenciatura en filosofía, pero no la terminé. ¿Cuál era? Filosofía. Sí, filosofía nada más. Filosofía y bueno, también tuve estudios de humanidades. ¿Por qué porque dijiste, no, ya no me gustó tanto la marihuana? Pues Es cierto. fue algo así, algo parecido. Estuve en el seminario. ¡Órale! Entonces estudié filosofía como todo buen candidato al sacerdocio y humanidades. Pues ahí pues son los estudios que llevas para... Pero bueno, al final decidieron ellos que eso no era mi camino. ¿Por qué no? Es que tengo fácil 4 testimonios y uno de un tío abuelo, hermano de mi abuela, que al final dice, no, hombre, espérate. O sea, le ponen freno a eso del sacerdocio. Sí, yo creo que pues creo que la razón principal era porque me gustaba hablar de las verdades, hablar de Claro. metas, ¿no? Y entonces eso en una situación así les costaba mucho trabajo. Oye, qué Creo que raro, es la razón ¿no? principal. Qué Pues sí, raro. lamentablemente, o sea, una institución que defienda el tema de la verdad a ultranza, pues no está acostumbrada a hablar de algunos temas. A la verdad real, o sea, a la realidad. Luego dejas filosofía, no te avientes, dices, no, pues dijo mi mamá que siempre no, y le entras a comunicación. Sí, le entré a comunicación porque en realidad, bueno, desde que yo estaba pequeño quería estudiar teatro, pero pues ya sabes qué pasa, ¿no? En estas familias conservadoras no me dejaron. Luego entré al seminario, también me prohibieron el arte. Sin embargo, cuando estaba yo en el seminario, decía, bueno, pues vamos a hacer un instituto, una cosa de formación para artistas, sobre todo de teatro, ¿no? Era lo que a mí me gustaba. Y bueno, pues lo más que me dijeron es que escribiera sobre eso, y por eso fue que estudié comunicación, pero en el fondo había como un miedo para estudiar teatro. Eso fue, pero después descubrí que lo que en realidad quería estudiar era teatro, no es que no me animé a hacerlo y por eso estudié comunicación. Pero ahorita traes al día los temas teatrales. No, o sea, de alguna manera... Intentamos, yo creo que es difícil, ¿no? Tener al día todos los temas teatrales del mundo. Pero bueno, al menos en algunas áreas o en algunas líneas intento actualizarme, ¿no? Y estar al tanto. Al final de cuentas son como profesiones muy afines, ¿no? Incluso hermanas. Sí. Yo también sé de muchas personas que estudian teatro y luego comunicación, o estudian comunicación y luego teatro, o dejan comunicación, like me, para meterse al teatro, ¿no? Sí, efectivamente, son como tú dices, bien dices,
son disciplinas hermanas. Y ahora, pues, que estamos en medio del posmodernismo, pues, las fronteras, al medio o terminando esta era, pues, las fronteras se han diluido, ¿no? Entonces, no importa si vienes de comunicación o si vienes de... Hay muchos teatristas que han venido de otras disciplinas y hacen teatro. Entonces, pues eso no me preocupa. Al contrario, creo que el teatro puede ser también visto como un proceso de comunicación, ¿no? Hay un emisor, un receptor. Terminas comunicación y sigues al posgrado. Sí, pues sí, la inercia era directamente, me especialicé o hice una preespecialidad en comunicación organizacional. Y lo que tocaba era hacer, y además tenía la facilidad de obtener una beca, estudié comunicación organizacional, que es como un compendio de marketing, relaciones públicas y comunicación interna. Y ahí justo a la mitad de la maestría fue cuando dije, ching, esto como que no está funcionando. O sea, la carrera me gustó muchísimo, la verdad la disfruté bastante. Pero ya cuando estaba en la mitad de la comunicación y luego tenía experiencias empresariales y en comunicación organizacional, dije, no, esto no me está latiendo. Y dije, bueno, pues vamos a volver a empezar como varias veces lo he hecho. Y ahí fue cuando decidí, dime. No, Ahí fue cuando concluye. decidí en la maestría, a la mitad de la maestría, dije, bueno, yo creo que tendría que regresar a esa pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y cuando eres niño, la contestas, ¿no? Bueno, pues tampoco, la primera vez que contesté esa pregunta, creo que quiero ser pordiosero, dije. Qué padre. A lo mejor sí parezco, pero bueno, en realidad la función no, la función no la practico, pero bueno, en cierta medida también todos estamos mendigando algunas cosas, ¿no? Otra profesión hermana de las artes. Exactamente, es una profesión hermana, por supuesto. Sí. Parecemos... ¿Cuándo llegas al Jicaral? Quiero llegar a esa parte. Claro. Bueno, sí, pues, ¿quieres que te resuma rápido hasta llegar a Jicaral o directamente Sí. te contesto la pregunta? No, un Un resumincito ahí. recorrido, órale, va. Entonces llegué a la mitad de la maestría, estaba yo pensando en eso y dije, no, vamos a dedicarnos al teatro. El teatro es algo que siempre he querido hacer desde pequeño, que me gustaría ser teatrero. Entonces tenía dos opciones, o estudiar una licenciatura, empezar desde cero, o bien continuar con mis estudios. Y dije, bueno, creo que no está mal continuar con mis estudios, sobre todo por este tema lo que mencionábamos, ¿no? No quiero dedicarme a mi primera vocación, que era el de ser pordiosero, ¿no? Y además al teatro. Entonces, creo que dije, en ese momento yo era maestro, dije, bueno, ¿por qué no continuamos en vez de enseñar, dar clases de comunicación? ¿Por qué no doy clases de teatro? Y ahí decidí estudiar un doctorado en Historia y Teoría del Teatro. Me fui a la Complutense y, bueno, la verdad es que me tardé un poquito en hacerlo. Duré 10 años en hacerlo. Nah, te gustó Madrid. Te gustó. Ya, di la verdad, te gustó Madrid. Bueno, estuve en Madrid 5 años, pero la otra parte estuve trabajando aquí, intentando conciliar mi tesis con el trabajo, dedicarme a eso, hacer un grupo, crear, y pues no podía hacer todo al mismo tiempo. Entonces, al final de esos 5 años decidí enfocarme, volví a pedir recursos, o sea, pedí una beca por quinta vez, y en el quinto intento obtuve una beca para estudiar, para terminar el doctorado. Y fue cuando ya pude avanzar en la tesis, porque lo demás era así como andaba paspaqueando. Entonces, durante ese tiempo, justo antes de obtener la beca, estuve trabajando en Huatulco, en la Universidad del Mar. De ahí me presentó mi coordinadora de la carrera, una alumna que se llama Ofelia Pineda. Es una chica mixteca que me presentó su comunidad y me presentó a su tío, don Marcelino.
me lo presentó y don Marcelino me dijo que si yo quería aprender a hablar con la lluvia, que él me enseñaba. Órale. Y por esto está padre. Y esos ofrecimientos no llegan de cualquier persona ni cualquier día, maestro. No, la verdad es que estuvo inesperado y algo así yo estaba buscando. Primero quería hacer yo un estudio sobre los huicholes, los huirráricas, porque estaba en Jalisco, pero la verdad es que nunca tuve ningún acercamiento a ellos. No quería ir así directamente, sino que quería ir a través de algún conocido. Pero no, nunca se dio, nunca lo logré. Entonces, pero esta vez sí, esta ahí fue en la cultura mixteca. Yo cuando estaba en el doctorado tenía una materia que se llamaba espacio dramático, y ahí me enteré y conocí el famoso Antonín Artaud. Bueno, famoso para los teatreros, porque todos los demás, quién sabe. Antonio No lo van a Siguri. conocer, ¿no? ¿Cómo? Antonio Siguri, precisamente, ese mero. Entonces dije, yo quiero hacer algo parecido a lo que hizo él. Es decir, estar en contacto con un pueblo originario y a partir de ello hacer algo teatral. Y luego me di cuenta que pues ya ese camino lo habían hecho otros en la UNAM en los años 80 y dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hicieron ellos, pero en una comunidad y en un etnograma diferente. Órale. Y así fue como yo llegué a Jicaral, tratando de estudiar y de hablar con la lluvia y con las enfermedades. Y ahí se desarrolla este tema del etnodrama, ¿no? O sea, ahí lo desarrollas y te metes de llenote al etnodrama. ¿El etnodrama desarrolla el concepto Gabriel Weiss? Sí, Gabriel Weiss es el creador, Weiss. digamos, esta nueva propuesta de estudiar. Ahora, el concepto se ha usado en otros momentos, ¿no? Pero digamos, la opción que yo elegí, pues es el etnodrama de Gabriel Weiss, que lo propone, pues para hacer estudios sobre la magia y diferenciarlas. Bueno, anteriormente se había estudiado estos fenómenos de representación, como son las danzas, las celebraciones, desde el punto de vista teatral. Es decir, el teatro, se hacían unas comparaciones muy fuertes con el teatro. Y entonces él propone decir, bueno, mejor vamos a alejarnos del teatro y vamos a estudiar estas cosas desde donde surgen, no desde Grecia y de sus conceptos culturales. Vamos a estudiar estas cosas desde donde están, para descubrir sus propias estructuras. Y así fue como, bueno, yo estuve buscándolo, hice investigación, conseguí su teléfono, le marqué también su correo electrónico, le pedí una cita, una entrevista, y me dio la entrevista y a partir de ahí me invitó a una de sus clases. Y los resultados de eso pues fue la publicación de una antología. Hice un artículo junto con varios de sus alumnos y asesorado por él. Y además pues me asesoró en la primera parte de mi tesis. Órale. Que esa antología es Ficciones de la Otredad, ¿no? Sí, exactamente, Ficciones de la Otredad. Así es. Sí. ¿Qué podemos decir como a grandes rasgos en términos generales? Que yo sé que decirte términos generales a ti vas a decir, pues no se puede. ¿Qué es el etnodrama? ¿Qué se estudia en el etnodrama? ¿Qué se hace como etnodramista? ¿Etnodramatista? Etnodramatista, sí. Pues mira, ¿qué es el etnodrama? El etnodrama es un concepto que surge para poder estudiar estos fenómenos. Por ejemplo, todos los fenómenos que tienen que ver que están relacionados con la magia. Entonces, vamos a suponer, tú quieres estudiar un juego, una danza, una celebración, una fiesta de una comunidad indígena, que puede ser, digamos, antes de la llegada de los españoles o en México antiguo, en tiempos coloniales o bien contemporáneos. Y puede ser también urbana o puede ser en una comunidad indígena. Entonces, el objetivo de estos estudios es exponerse a otras formas de conocimiento. Ese es el objetivo.
No tiene un objetivo artístico, no tiene un objetivo teatral. Más bien es entender, son estudios que tratan de entender estas representaciones y ese estudio, pues lo que genera es un tipo de conocimiento que es distinto al que estamos acostumbrados, al que nos enseñan nuestras culturas. ¿Y eso, Entonces, en qué momento tú lo ligas con el teatro? sí, pues en realidad Gabriel Weiss lo liga al origen del teatro. O sea, el tema de lo dramático tiene su origen precisamente en los inicios o antes de que iniciara el teatro. Es decir, él piensa que el teatro inició a partir de una alucinación colectiva chamánica. Un Claro. chamán es reunido con un grupo de personas, ingiere una sustancia enteogénica, un psicotrópico, y realiza un viaje dentro de en su mundo interior, regresa y les cuenta su viaje a sus compañeros. Entonces, esa historia narrada de una alucinación, una visión alucinada es compartida por un chamán y se las cuenta a un público. Entonces, eso es, digamos, el origen del teatro, Sí. que tiene diferencias muy grandes con el teatro griego y con el teatro del mainstream, digamos, el que está en la avenida principal, ¿no? Entonces, pues sí, este teatro, bueno, que hay un paralelismo, siempre todo el tiempo se está estudiando estos fenómenos, pues comparándolos con el teatro y haciendo las diferencias, precisamente. Pero sí convergen en su origen. El teatro surge precisamente a partir de pues, una especie de melancolía, tratando de recrear esa alucinación colectiva, donde pues el grupo podía hablar directamente con sus dioses. Para los que nos están escuchando, yo fui alumno del maestro Guerra, y en ese momento yo no, de verdad no le agarraba el hilo a la cosa, decía, ¿en qué chingados me metí? O sea, es mi último semestre y ya, o sea, por esto que está pasando, corre peligro mi carrera, mis 6 años de carrera, ¿no? No, mis 7 años, maestro, 7 años me chingué ahí en la facultad. Me Pobre de ti, gustaba. tan malo era. No, no sé si te acuerdas que después te dije, Sí, sí. discúlpame, ya maduré, ya crecí un poco, y entiendo que el problema no eres tú, sino yo, no. Pero ya cuando lo ves de lejos, sin la presión como de tener que pasar la materia, ya cuando lo ves de lejos, es muy disfrutable y es muy entendible y es incluso hasta entretenido, es muy atractivo hacer esas comparaciones. O sea, si por ejemplo, lo occidental nos marca determinadas características y determinadas técnicas y determinados métodos, ¿no? ¿Cómo lo comparas con las cosas que se hacían? Uno de los ejemplos más claros que tengo fue el día que nos preguntaste sobre los voladores de Papantla. Que decías, ¿qué onda con eso? Que aquí es donde metemos el término teatralidad, ¿no? Y se me quedó muy grabado ya después, digo, en ese momento dije, ay, chingado. Pero, pero ya después dije, está padre porque muchas tradiciones o muchos, pues sí, celebraciones incluso, ¿no? Pueden ser, o sea, les puedes dar este tratamiento. Podríamos platicar acerca de esta teatralidad, del teatro, así como tú me lo dijiste en aquella clase, del teatro y la teatralidad, las diferencias de estas dos. Sí, claro. Gabriel Weiss no hace esa diferencia entre teatralidad y teatro. Inclusive
pues no quiere utilizar el término teatral, aunque, por ejemplo, en el etnodrama está el término drama, que es pues, un término griego. Y bueno, lo importante no es tanto digamos, el tema lingüístico, ¿no? O etimológico, sino poder hacer justicia a tanto a una representación hacia otras. ¿Qué pasa cuando yo llamo a un etnodrama teatro? Pues le digo, la palabra teatro tiene una carga cultural, es decir, hay una fuerza y una energía colectiva, ¿no? En términos sociales, socioculturales. Y pues obviamente, pues al decir teatro, espero un texto escrito que se escribe para ser representado, un director, un actor, personajes, una ficción, etcétera. Y estas cosas no existen en el etnodrama, por ejemplo. En un etnodrama hay participantes, ¿no? Ya. Hay participantes, pero no son público. El público, en cierta forma, son estas entidades invisibles que se invocan. Y al mismo tiempo, pues pueden ser personajes, o sea, podría ser lo equivalente al teatro, ¿no? Pero no, digamos, funcionan de distinta forma. No hay un director, no hay un actor que interpreta un personaje, en todo caso, hay un actuante que puede ser poseído por una entidad invisible o se disfraza de esa entidad, etc. Entonces, sí, otros autores, por ejemplo, utilizan el término teatralidad, como tú lo mencionas, ¿no? Precisamente para diferenciar este tipo y uno de ellos es Juan Villegas. Creo que también te tocó ahí verlo, ¿no? Sí. Era el libro en el que En trabajábamos. el que nos basamos, exacto. Entonces, precisamente así se hacía esa distinción entre teatralidad y teatro. Es decir, pues un poco para poder entender que tienen diferentes necesidades y diferentes estructuras. No, esta idea de que todo es teatro y que teatro es algo universal y que nació en todos lados, pues es una idea colonialista. Es una idea pues que no refleja la realidad. Más bien, hay un abanico de representaciones, como lo presenta Chechner, y cada una de estas representaciones tienen diferentes estructuras y diferentes necesidades. No podemos homologarlas todas bajo el término teatral, porque eso caeríamos con una cierta injusticia. Aunque podríamos flexibilizar el término y, bueno, decir qué tipo de teatro es, ¿no? O qué tipo de representaciones está, por ejemplo. Sí. Pues, por ejemplo, pues una danza o bien los voladores de Papantla, pues no es un espectáculo teatral, porque es un etnodrama. A lo mejor ahora se ha convertido en una danza folclórica o un espectáculo, pero en su origen, pues lo que estaba ahí estructurando era el mito, ¿no? Era el tiempo, un tiempo mítico, que se representaba a través de el número de vueltas y los 4 danzantes que iban bajando en 13 vueltas. Tengo que hacer una pregunta, porque el caso específico de los voladores de Papantla, o sea, ya ahorita son rockstars los señores, o sea, ya danzan en giras y ya, etcétera, ¿no? Pero, sí. ¿Qué tan vivos o vivas siguen esas celebraciones, esos rituales, esos etnodramas? Que de verdad Pues sí, cumplan su función. Claro, pues obviamente no podemos negar, ¿no?, que somos un país que ha sido conquistado, colonizado, ¿no? Entonces, obviamente, así como nuestro idioma, pues tiene, así como los idiomas indígenas tienen un impacto del español, también el español ha tenido impactos de las lenguas originarias, principalmente del náhuatl, por ejemplo. Ahí hablamos sin 500 palabras, ¿no? O más de 500 palabras en náhuatl en español, ya se están incluidas en la RAE. Entonces, así como están mezcladas esas palabras o esta mezcla o de sincretismo o influencia, hay lenguas en contacto, pues también hay representaciones en contacto. Entonces, las representaciones teatrales y las representaciones que vienen de Europa, pues
también hacen esa influencia con las representaciones de aquí, de estos lugares. Entonces no hay representaciones puras, ¿no? Es decir, pues difícilmente podrías encontrar algún etnodrama que fuese puro, ¿no? En realidad, pues, ¿qué es pureza o qué es cultura? Pues es una mezcla de cosas que vienen de diferentes lugares y son obtenidas a través del tiempo de distintas tradiciones. Y eso es una mezcla, ¿no? Impureza como tal, pues no habría, no hay una especie de esencia en ellas. Pero sí, quizá en algunas podemos identificar elementos del México antiguo, en unas más que en otras, por ejemplo, ¿no? Algunos etnodramas tendrán más elementos europeos que del México antiguo y viceversa. Entonces, ¿qué tan vivas están? Pues siguen vivas, ¿no? Así como las lenguas se van transformando y van aglutinando otros elementos extraños a su cultura o a su lengua, pues las representaciones también lo hacen. Entonces, un etnodrama que es folclórico, pues ya está vivo porque pues, se convirtió en algo folclórico. Eso no significa que lo etnodramático haya muerto, sino que simplemente eso se transformó en otra cosa. Pero a su vez puede haber etnodramas que tengan otros tipos de elementos, ¿no? Pero que tienen pues, las estructuras de México antiguo. Entonces, ¿qué tanto? Pues siguen vivos, ¿no? Yo creo que siguen bastantes, si le vamos rascando y ahí vamos preguntando pues a los distintos pueblos, en 68 lenguas que nos representan, pues nos podríamos sorprender, ¿no? De por qué estudiamos teatro y no estudiamos estos etnodramas, ¿no? Porque hay una licenciatura en teatro y no una licenciatura en Un etnodrama, claro. por ejemplo. Un poco a lo que te refieres, no sé, tú corrígeme, a lo que te refieres, y se refieren diversos autores, de la justicia, hay que hacer justicia a la historia. Te tengo un comentario. Hace no más de una semana, yo creo, escuché un podcast de las mentiras en la historia de México. Y escuché justo el primer capítulo donde trataba de las mentiras. O sea, el podcast se llama La Historia de México. Pero como su temporada de las mentiras arrancaba con un tema que decía, la historia prehispánica de México es falsa del principio al fin, porque no la escribieron los nativos, lo escribieron los españoles. Y empezaban a desglosar una serie de actividades que nosotros tenemos como muy fijas y en la cabeza, y es que, por ejemplo, los perdedores del juego de pelota eran sacrificados porque perdían, ¿no? Y ahí decían, a ver, no, espérate, güey. O sea, imagínate si eso pasara, pues ¿quién iba a querer jugar pelota? Porque sabían que se les iban a dar cuellos y perdían. Decían, no, pues mejor no juego. O el satanismo que le tienen a los guerreros aztecas, por ejemplo, que ellos eran sacrificados al concluir una guerra, algo así. Digo, no lo recuerdo en este momento también, pero va por ahí. Y decían, a ver, no tiempo. O sea, ellos creían de manera muy cabrona que el terminar una guerra y ser victoriosos les daba honor y la muerte mantenía ese honor y ellos morían siendo honorables, ¿no? Pero la historia que escribieron los españoles los ponía como unos enfermos mentales sádicos y o sea, como una cultura de demonios, ¿no? Lo que una de las cartas que escribió Hernán Cortés, que decía, las pirámides chorreaban de sangre en los sacrificios y las cabezas bajaban rebotando hacia los habitantes, los ciudadanos, algo así. Y que decían, a ver, cámara, güey. O sea, no era de que sacrificaran a 100 personas como para que todas las escalinatas de alguna pirámide estuvieran chorreando. Ya le di como la vuelta al comentario.
o sea, el estudio del etnodrama o la ejecución del etnodrama busca esa justicia para reescribir la cosa y rescatar lo más que se pueda de lo que en verdad pasó. Bueno, a ver, así como tal, los estudios etnodramáticos no intentan rescatar nada. O sea, no tienen una actitud política de decir, vamos a hacer justicias o no son justicieros del pasado, ¿no? En ese sentido. O sea, es decir, su objetivo no es ese, no es tratar de rescatar, porque pues, al final de cuentas estos son procesos humanos culturales que pues se escapa un poco de las manos, ¿no? Es esto que está sucediendo con los etnodramas, pues, ¿cómo se dice? Es decir, no, en los estudios etnodramáticos como tales, no, al menos ese grupo no intentó hacer justicia. Sin embargo, mi director de tesis es un activista. Fue voluntario, estuvo en la Mixteca 9 años, hizo una gramática, etcétera. Entonces, él me invitó a un proyecto de revitalización de la lengua mixteca. Entonces, él me inculcó pues, un poquito de ser justo, ¿no? Y además, cuando como se dice, en los estudios de antropología, pues actualmente el que hace antropología intenta pues no ser colonial, ¿no? Descolonizar su propia práctica y así como recibe información por parte de sus informantes o del grupo que estudió, pues de alguna forma eh, retribuye o intenta retribuir de alguna forma con el grupo con el que estuvo. Entonces, de esa forma he intentado un poco como eso, tratar de no hacer justicia, sino retribuir, ¿no? Ser recíproco, un poco como lo que ellos son. Sin embargo, pues uno de mis alumnos me preguntaba y pues creo que debo reconocer que todavía, pues que en realidad sigo en deuda, ¿no? Con ellos, porque es mucho más lo que yo he recibido que lo que yo puedo darles. Ahora, por otro lado, también está este nuevo acercamiento de la historia del teatro que tú mencionas, y precisamente Juan Villegas, esa actitud de colonial, que sí intenta hacer justicia a las voces que han sido silenciadas. Es decir, la historia si es historia, tiene que reescribirse constantemente. ¿Por qué? Porque obviamente depende de quién la narre, va a construir un discurso a partir del contexto desde donde surge. ¿Sí? O sea, no se escribe desde el Olimpo o de la mirada de Dios, ¿no? Sin cuerpo y sin contexto. Se escribe desde un lugar con una tradición, un pasado y una actitud política ante ello. Entonces, pues ya muchas narrativas pues vienen de los occidentales, falta la contraparte. Vamos a escuchar pues qué tienen que decir sobre ese momento los pueblos originarios. Y ahí es donde pues se hace un poco de justicia, ¿no? A la historia, ¿no? Ni tanta ni muy muy. Tampoco estoy como en el hecho, no estoy en la postura de satanizar todo lo que viene en esta leyenda negra, de lo que viene de los españoles y decir que también son unos demonios, ¿no? Creo que polarizar las cosas es lo que hace daño, ¿no? Si ellos creían que estaban, o sea, ante lo desconocido, creyeron que era el mismo demonio, ¿no? El que estaban adorando. Y también, pues, no lo dudo, la conveniencia política, ¿no? Les convenía justificar su propio estatus, les daba miedo que los mismos indígenas se alzaran contra ellos y tenían que reforzar su superioridad de alguna forma, por un instinto de supervivencia, ¿no? Porque eran minoría, ¿no? Maestro,
Quiero algo que quieras que quieras decir para concluir un poquito este tema y brincarnos a otro. Pues, no, pues a mí los estudios etnodramáticos ¿de qué me sirvieron? Me sirvieron pues muchísimo para desconstruir mi formación tan logocentrista, tan católica, tan de derecha. Me flexibilizó bastante y me ayudó y me sigue enriqueciendo. Y siempre, pues, la otredad fue algo que me llama mucho la atención, quizá porque mi madre, al ser una hija natural y ser rechazada en la sociedad por eso, se convirtió en una especie de chivo expiatorio, ¿no? Perseguida por la sociedad. Así como los pueblos indígenas que siguen siendo perseguidos. Entonces, pues me resulta, soy muy empático ante eso. Creo que es muy fácil para mí ponerme en los zapatos de quien ha sido perseguido por una sociedad. Maestro, llegas a Chihuahua y corrígeme el año, 2015. Sí. 2015. Terminé el doctorado en 2015, llegué justo al 20 de enero del 2016. Casi lo mismo. ¿Seguro? Porque yo egresé en 2016. Sí, y en enero de 2016. Ah, claro, sí, claro. Enero. El Sí. último semestre, sí. En el último semestre, claro. Ahí. ¿Con quién te viniste? ¿Compa de Raúl Valles o sea, cómo Chihuahua? ¿Cómo ¿Por llegaste a qué Chihuahua? llegué a Chihuahua? No, pues la verdad fue que yo escribí no una vez, era la segunda vez que escribía a todas las escuelas de teatro del país pidiendo chamba. Órale. Y pues la primera vez no me la dieron pues porque no tenía un papelito. Pero ya con doctorado, ahí fue que recibí la invitación. Ahí cambia la cosa. De hecho, en las 17 me contestaron nada más dos. Una fue la Universidad de Chihuahua y otra fue no voy a mencionar el nombre, pero una universidad en la Ciudad de México. Y la verdad es que opté por venirme para acá, aquí a Chihuahua. Y ya ¿Por me quedé. qué? ¿Por qué Chihuahua? ¿Por qué Chihuahua? Pues por eso, porque solamente tenía dos opciones, o México DF o Chihuahua, y la verdad es que me gustó más Chihuahua. No, y además de eso, el tema de Antonina Artaud me llamaba mucho la atención. Dije, ojalá. Me había venido a la sierra, mi hermana estuvo aquí en la sierra, trabajó con los maristas, dio clases como voluntaria en una primaria, y pues me contaba maravillas, ¿no?, de la Sierra de Rarámuri. Y pues también yo tenía como interés de conocer a los rarámuris. Ojo, al preguntar yo por qué Chihuahua, no es porque Chihuahua me caigan los huevos. Claro que no. O sea, tengo mucho que decir de Chihuahua y a la persona que se me ponga enfrente le digo, Chihuahua es el mejor estado por esto y esto y esto y esto. Simplemente me gusta conocer el punto de vista de por qué Chihuahua. A lo mejor porque me gustan más las tortillas de harina de aquí que las de Sonora. Ah, pues chingón, está bien, ¿no? O me gusta más la barbacoa aquí que la de Monterrey. Está bien, está bien. Maestro, llegas acá a Chihuahua y te topas con alumnos que, que no teníamos como ni idea de la cosa. Que a lo mejor a muchas, aquí voy a poner el nombre, sí les gustó el tema. Y sí se interesaron, dijeron, órale, cabrón, eso está muy padre. ¿Cómo encuentras a los alumnos, primero de licenciatura, luego de doctorado y luego maestría? ¿O licenciatura, maestría y doctorado? No, primero doctorado y luego maestría, ¿no? Así es, justo. Doctorado y luego maestría. ¿Cómo Sí, los encuentras? Primero, bien, la verdad es que, pues no te puedo mentir, creo que el choque se notó y creo que fue normal, un choque cultural. Sobre todo porque, pues, yo venía de otro lugar y además venía con una expectativa muy grande, ¿no? En el sentido de, pues era una ilusión de niño dedicarme al teatro, ¿no? Entonces venía yo como, pues, idealizando muchas cosas, ¿no? Como quizá con una mirada romántica o no sé.
de lo que la realidad era en términos teatrales, o la docencia teatral era, ¿no? Entonces, y bueno, a mí me costó mucho trabajo, toda una vida, ¿no? Dedicarme al teatro. Fue un proceso muy, muy, muy largo para mí y bastante difícil. O sea, tuve que luchar contra mí mismo, ¿no? Para poder dedicarme a eso. Y obviamente, pues, vencer muchas barreras sociales, ¿no? Entonces, pues fue un gran choque, ¿no? Cuando vi que, por ejemplo, a algunos alumnos no les interesaba el teatro, sino simplemente estaban ahí porque les parecía como una materia. No estoy hablando de ti, por supuesto, estoy hablando de algunos alumnos que pues no les interesaba el tema del teatro en sí, o no les apasionaba como a mí, ¿no? O que, pues digo, no, no digo que esté mal, sino que pues uno quiere hacer regla o ley lo que uno está viviendo, percibiendo, ¿no? Es decir, Claro. soy una persona que le gusta llevar las cosas al límite, ¿no? Llevar las cosas de manera súper intensa, ¿no? Y eso me ha causado, pues, muchos problemas, ¿no? Hasta físicos y de salud, sociales, de todo tipo, ¿no? Es así, es una persona polarizada en los extremos, eso causa muchas broncas, ¿no? Y además, pues, ¿por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué todo teatro tendría que ser así, no? O sea, hay un abanico de posibilidades de representación, y pues, creo que me faltó un poco de empatía, ¿no? Pero también es normal, pues venía de otro lugar y con otras expectativas y pues Sí, había un claro. choque intercultural fuerte ahí, ¿no? Ahora ya creo que estoy más adaptado que ese semestre. Pero sí, ese semestre fue difícil. Para todos, maestros, me incluyo ahí. Lo siento mucho. Y así como lo dices, o sea, llegas y es complicado ya al enfrentarte a las personas que están haciendo teatro, que están estudiando teatro. Creo que te llevaste muy bien con Raúl Valles, ¿no? Sí, Se sí, sí. entendieron bien. Sí, sí, bien. ¿Cómo le hiciste? Qué complicado con hacer. Saludos para Raúl Valles. Y también con el doctor Ransom. Sí, sí, también con Roberto Ranzo. Pues, en realidad, pues fui como acogido por ellos dos principalmente, ¿no? Cuando llegué a la Facultad de Artes, eh, Sánchez Sánchez Trillo me los presentó a Raúl y a Roberto. Yo no los conocía anteriormente. Y ahí fue cuando pues recibí la invitación de Roberto a participar en el cuerpo académico. Entonces, me, Manuel Talavera también era miembro del cuerpo académico y junto a Rosa María Sáenz y algunos otros como colaboradores. Y ahí fue cuando pues empecé a colaborar con ellos, ¿no? Con Roberto y con Raúl. Y la idea que tú traías, esa energía que traías, que dices que provocó un choque, ¿cómo fue con ellos? Pues bueno, a ver, Roberto y Raúl, eh, pues el cuerpo académico es, además, a pesar de que se llama Estudios de la Representación y todos estamos en el tema de estudios de teatro, pues en realidad somos bastante diferentes, ¿no? Uh-huh. Tenemos líneas distintas, el tipo de teatro que nos gusta es diferente, a veces tenemos algunas coincidencias, otras veces no. Entonces, pues por ejemplo, eh, con el tema de lo religioso, ¿no? Yo tengo un conflicto con el tema de religioso, con lo católico. Bueno, sabemos que Roberto es católico. Y el Ahí, doctor. entonces, en ese aspecto no congeniamos, ¿no? Pero en otras cosas sí. Por ejemplo, pues él ha tenido una formación religiosa muy fuerte, teológica, eh, filosófica, mucho más fuerte que la mía, pero pues va en esa línea, ¿no? Es decir, esa formación que yo recibí en el seminario
pues me ayuda mucho a establecer un diálogo con él. Desde un punto de vista humanista, filosófico, desde la semiótica, desde la hermenéutica, creo que ahí hay aspectos que congeniamos, ¿no? Y pues con Raúl, pues creo que lo que yo admiro de él es el tema de la pasión, ¿no? O sea, es una persona que es sumamente apasionado por lo que hace, él hace lo que él quiere, ¿no? Y a pesar, sin importar un poco hasta el público, ¿no? O sea, él, entonces eso es esa radicalidad, ¿no? O esa radicalidad creo que pues también en ese aspecto coincido con Raúl, ¿no? Y, por ejemplo, él es más individualista, ¿no? Yo sí, a pesar de ser individualista, pues me gusta el tema comunitario, cosa que, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Raúl. Pero bueno, pues así como en todos tenemos diferencias y tenemos similitudes, ¿no? Y no por eso pues no podemos trabajar en común, ¿no? No, al contrario, o sea, ese tipo de Se cosas, complementa, sí. sí, es un complemento muy padre y forman un cuerpo académico pues, bastante fuerte en ese Sí. aspecto, creo, no sé. Ya te diste la vuelta por allá, por la tierra que pisó Antonín Artaud. ¿Cómo te fue por allá? Muy padre, la verdad. Mucho frío. Mucho frío, muy árido, muy difícil, ¿no? El tema de los rarámuris, ¿no? Pero pues al mismo tiempo muy enriquecedor, ¿no? Hicimos, precisamente Roberto Ransom me acompañó la primera vez que fui eh, con objetivos de investigación, porque ya había ido antes, porque ahí se casó mi hermana, iniciando este proyecto de Antonín Artaud. Queríamos como rescatar o ver qué huellas dejó Antonín Artaud en la sierra, si para los rarámuris significa algo Antonín Artaud o no. ¿Quién fue este señor que quería devolverle la ritualidad perdida al teatro? Y pues sí, me di cuenta que esa investigación pues iba a obtener muy pocos datos, ¿no? Entonces tenía que modificarla un poco. Y lo que hice fue comparar, pues, quién fue Antonín Artaud para los rarámuris contra eh, lo que para Artaud fue los rarámuris, ¿no? Entonces, él idealizó esta cultura y al contrario, comparando, entonces ahora sí podemos hacer algo interesante, un discurso interesante. Y ese es el proyecto que sigue caminando. Tenemos un pequeño video, un video documental que se está haciendo y que ya lanzamos una especie de tráiler o una probadita, ¿no? de esa investigación que se está realizando. Entonces me fue bien, estuve participando en la raspa del Jicuri, que la verdad es que fue muy grato poder coincidir y recibimos una invitación por parte de un shipame, un raspador. Este ritual es uno de los rituales más esotéricos del rarámuris, difícil de tener acceso, y tuvimos pues la oportunidad de asistir, no participar, Pero ver. pero sí observar y poder grabar. Entonces sí pudimos grabar, y no pudimos ni ingerir el jicuri, ni poder estar dentro del círculo ceremonial. Pero pues bueno, son cosas que contrastan completamente con nuestro mundo de representación y con nuestras formas de vivir, ¿no? A mí en lo personal me enriquecen, a pesar de que es difícil, ¿no? Estudiarlas desde el momento en que estás ahí, que hay una letrina, que hay frío, que tienes que pasar 12 horas y luego me enfermé 6 meses después por el tema de- por el tema ¿cómo se llaman? Las bebidas o la comida, la ingesta de comida. En fin,
sin embargo, pues es muy rico, es muy rico. Creo que eh, pues esta investigación me ayuda un poco más a entender esta teoría etnogramática, porque Gabriel Weiss hace muchos estudios sobre Antonín Artaud, y precisamente por eso quería yo tener una experiencia para poder comprender mejor la teoría etnogramática. Maestro, ya andamos muy cortito de tiempo, pero no quiero terminar y cerrar el programa sin antes preguntarte. Fuiste seleccionado por un grupo muy inteligente, muy participativo y guapo, ¿no? Y guapo. La gente que se juntó para decidir quién iba a representar a Chihuahua en el Encuentro Nacional de Teatro 2020. Y te seleccionamos. Exactamente, efectivamente, Valero. Tú estabas ahí, ¿no? Sí, ¿cómo te fue allá? ¿De qué platicaron? ¿A qué acuerdos se llegaron o de qué se trató la cosa? Claro. Sí, en realidad, pues no fue allá porque fue aquí, es decir, fue en línea. Sí. fue, fue en línea, entonces esta vez no, pues no tocó viajar, ¿no? Más bien me quedé en casa y pude participar en esta sesión. Para mí es la primera vez que participo en el Congreso Nacional de Teatral y también nunca he estado en una muestra nacional de teatro. Es la primera vez que entro a este mundo. Y pues, me cayó de sorpresa el tema de, ¿cómo se llama?, de representar el estado de Chihuahua. Más bien yo estaba interesado en participar como proponer el proyecto de Frontera de Documentación Teatral, ¿no? Que era lo que a mí me gustaba o lo que yo quería hacer. Ya. Pero bueno, me seleccionaron y pues con gusto fui. Estuve, el quinto congreso, pues se enfoca a la contingencia que estamos viviendo y al retorno del teatro a sus actividades prácticas. La preocupación de todo el país, de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo, efectivamente. ¿Cómo le vamos a hacer para regresar a eso o sea, después de la pandemia, qué va a pasar? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a regresar, no? Y más ahora que pues la incertidumbre se sigue elevando, ¿no? Más en el estado de Chihuahua, que nos castigaron sin recreo. Nos quedamos en el salón de clases, ¿no? Sí. Entonces, participé. Alejandra Galavis me invitó a coordinar las jornadas preparatorias estatales en el estado de Chihuahua y pues acepté. Estuve ahí organizando estas jornadas y me tocó representar en el Congreso. Y en el Congreso participé en la mesa número 2, donde pues básicamente lo que se trata es, o en estudios enfocados a el tema de la creación de públicos. ¿Cómo le hacemos pues para elaborar un instrumento, una base de datos confiable sobre nuestros públicos a nivel nacional? Acabo de resaltar que el año pasado hubo una iniciativa por crear un directorio de todos los teatristas en México. Oye, Entonces, qué chingón. a diferencia de bueno, a ver, más o menos, la muestra nacional de teatro, perdón, la muestra nacional de teatro, pues ya tiene que varios años, viene como 40, 41, 40 creo que Ediciones. ediciones. Y en una de esas ediciones, creo que en el año 2015, se lanza el primer congreso, se hace el primer Congreso Nacional de Teatro dentro de la muestra. Pero luego se pensó que este Congreso Nacional de Teatro no debería depender directamente de la Muestra Nacional de Teatro, que deberían estar preparados. Entonces, no sé hasta qué número, si es hasta a partir del tercero, entre el segundo y el tercero que se separa, y es donde empiezan a ver estas jornadas preparatorias en cada estado. En el año pasado, las jornadas pues, nos representó Cintia Rodríguez, que dirigió esta obra de teatro La Daga.
y que fue el cuarto congreso llamado Comunidades Teatrales Endémicas, Periféricas y Transhumantes. Se hizo en La Paz, Baja California Sur. Y anterior a ello, Laura Domínguez Calzada fue representante también del estado de Chihuahua. Y el congreso se enfocó a los derechos humanos y a la construcción de la paz. Entonces, esta vez la dinámica cambió y en vez de reunirnos simplemente por reunirnos y escuchar nuestras pues, problemáticas o hacer un diagnóstico sobre lo que estaba sucediendo, se quiso enfocar a proyectos muy concretos en los cuales trabajar para resolver algunas, no todas, algunas de estas problemáticas. Entonces a mí me tocó apoyar a este sistema en línea sobre una construcción de la base de datos para la formación de públicos, que no existe. Es una base de datos de espectadores. De espectadores, sí. No, más bien, no formación de públicos, más bien los públicos actuales. Ya. Es decir, ¿quién va al teatro? ¿Quién Ajá. es? ¿Cómo es? Y eso es una información valiosísima para teatristas y obviamente gente que se dedica a programar la actividad teatral. Y es que son cosas de verdad que cualquier empresa de lo más pequeña del mundo tiene como obligación hacer, ¿no? Cuidar a sus clientes, saber quién le compra, qué le compran, cada cuándo se lo compran. Y son estadísticas que nos vale 3 kilómetros de madre a nosotros, porque a mí me gusta que me vean, ¿no? ¿O tú cuál crees que sea como el motivo de por qué no nos sentamos a analizar, a proyectar cosas, a ser un poco más organizados? Creo que esa es una... Sí, yo creo que, a ver, cuando yo estaba en la maestría, vimos una teoría y espero no aburrir, voy a ser un poquito teórico, pero estaba yo en la maestría y estaba estudiando comunicación productiva, una teoría de Abraham Nosnik, que precisamente el mismo teórico me dio clases. Entonces yo propuse un proyecto sobre cine, era hacer un sitio en internet de cine, porque en ese tiempo pues me dio por el cine, pero pues en el fondo, como te dije, era el teatro, ¿no? No, es que el cine estaba más cercano al teatro y ese tema lo elegí. Pero bueno, en fin, voy a ser breve. El punto es que creo que estamos atorados como teatristas en un primer nivel de comunicación, un nivel de comunicación básico, clásico, lineal, donde el centro es el emisor. Sí. Si el teatro es un fenómeno de comunicación, entonces tenemos nuestra mirada en el emisor. Y un proceso de comunicación en un segundo nivel mira hacia el receptor. Y en un tercer nivel mira hacia el todo. Y se pregunta, ¿qué tenemos que cambiar para mejorar el sistema? Pero nosotros en el teatro estamos en el primer nivel. ¿Por qué? Porque solamente estamos, es decir, estamos en una cuestión de egoísmo, es decir, somos organizaciones egoístas que solo se miran al ombligo, pero no hemos llegado a crear una comunidad de inteligencia donde la información se pueda compartir, donde podamos mirar las necesidades de nuestros receptores, podamos establecer un diálogo con nuestro receptor y podemos reinventar el sistema para mejorar la comunicación. ¿De quién surgió? ¿De quién? Está chingoncísimo eso. Es una... Pues es como dar en el clavo, ¿no? En el problema que todo el mundo dice, es que es la calidad del espectáculo, es que son los temas que se abordan en el espectáculo, es que es la difusión lo que falta, lo que falla, es que es la... A ver, no, pendejo. O sea, hay que... Justo eso que acabas de mencionar es voltear un poquito la mirada del teatro. Deja tú el teatro, deja el espectáculo a un lado. Enfócate en otras cosas. ¿De quién fue la iniciativa? ¿Qué estado?
Este es del DF. O sea, los representantes de cada estado nos enfocamos a un proyecto propuesto por diferentes estados, ¿no? Ujú. Y yo participé no como proyecto, sino como representante. Entonces Ya, nos enfocábamos al proyecto de las demás propuestas. ya. Y fue un proyecto que viene de la UNAM, de David Juárez, que traía. Y de hecho estuvimos en pláticas con el SIC, con la Secretaría de Cultura a nivel federal, y nos están ayudando precisamente pues dar retroalimentación. Hablamos con el sistema de información cultural que ellos tienen. Tienen muy desarrollado el tema de los museos, pero en teatro no. Mm, Estuvimos hablando con Carlos Ábalos, el Coordinador Nacional de Desarrollo Institucional y el subdirector de Investigación y Análisis. ya. Precisamente para ver, pues, es decir, la iniciativa viene de los teatristas, es decir, es una iniciativa ciudadana, no es quien organiza los congresos y los temas que se tratan no son temas institucionales, No. políticos, son temas que vienen directamente de la ciudadanía, cosa que me parece pues, muy rico, ¿no? Sí. Creo que esto pues, puede ayudar muchísimo a cambiar el rumbo de la muestra nacional de teatro y sobre todo pues, de la práctica teatral. Con esta idea de que, bueno, el teatro, David Holguín nos dice, es un archipiélago, ¿no? De islas aisladas unas de las otras. Y bueno, tendríamos que pues, dejar un poco nuestro egoísmo, mirar al otro, ser empáticos con el otro y crear comunidad. Creo que ese es el mayor reto, ¿no? Así es. Sí, comunicarnos entre nosotros, conocernos, reconocernos y trabajar juntos. Chingada madre, ¿qué tan difícil puede ser eso? O sea, que todavía se echen ahí la chueca, una compañía en la otra, por favor. O sea, ya, esos son problemas que se deberían quedar en la universidad, creo, ¿no? Pero bueno, maestro, de verdad, ya andamos ahí un poquito pasados, no importa. Digo, nadie nos paga, nadie nos cuenta el tiempo, pero qué gusto tenerte por acá. Fue la única mesa, ya para terminar ese tema, fue la única mesa en la que participaste. Sí, fue la única vez. Ese es el tema Pues que me tocó, pues, sí. creo que te tocó la mejor, ¿eh? No sé, o sea, lo acabas de decir y es un proyectazo. Sí, sí, es un proyectazo y lo importante es que la idea es que esta base de datos, así como está ya el directorio, y bueno, aprovecho para invitar a todos los que nos están viendo para inscribirse en el Directorio Nacional de Teatro, que se den de alta. Está en Facebook, la dirección no la tengo yo, pero así se llama, Directorio Nacional de Teatro. Pues así como a ejemplo de esa base de datos que está creado por teatristas, pues vamos a crear una base de datos para poder conocer a quién nos estamos dirigiendo. Entonces creo que es un paso precisamente hacia el segundo nivel del que hablaba yo, ¿no? Salirnos un poco de nosotros mismos y mirar al otro y partir de las necesidades del otro para poder reconstruir el sistema y llegar a la utopía que nosotros nos planteamos, es decir, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué tipo de teatro necesita Chihuahua? ¿Qué tipo de teatro necesita México? ¿Y cómo podemos llegar a eso? O acercarnos al menos hacia esa utopía. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. A él le dimos largas y largas, pero mira, finalmente aquí estamos, platicando y echándonos la teatrulia. ¿Alguna red social, algún proyecto que quieras destacar, algún canal de YouTube donde pueden ver parte de tu trabajo, de tu investigación, tu antología, dónde está, etcétera, etcétera? Bueno, hay un blog con mi nombre, Antonio Guerra Arias, está creo que precisamente en Blogger. Mi nombre es Antonio Guerra Arias, mi correo electrónico es Word. tony-war@hotmail.com. Tony War. Tony-war@hotmail.com. Pues, si en algo les puedo ayudar, con gusto. O si nos pueden ayudar con este proyecto, sería magnífico.
Muchas Muchas gracias. por la invitación, estoy muy contento. Espero que haya enriquecido tu programa, ojalá que sí. Y si no, pues ya, al menos hay una desviación No, hombre, que pues. virtual. Muy bien, nos vemos, Álvaro. Gracias Ok. a usted que se quedó hasta el final. Lo invito a que siga nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram. Lo invito a que se suscriba al canal y active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cada vez que estamos subiendo programa nuevo, episodio nuevo. Qué gusto tenerte, Maestro Guerra, por acá. Y no dudes que este programa va a tener el éxito que han tenido los otros, mucho éxito que han tenido Teatrulia. No te creas, entre la comunidad teatral ha sido bien visto y eso me gusta, eso me agrada. Y se trata de compartir información en general, o sea, no nada más se trata de montajes o actores o directores y fama y esto, no, al contrario, o sea, el teatro es todo esto y es nuestro interés hablar de todos y cada uno de los temas que competen al teatro. Sí, pues qué bien, me da mucho gusto que haya crecido este proyecto y que tenga un favor al público. Creo que estás haciendo algo muy importante para la documentación de la historia del teatro en Chihuahua. Al menos así, con esos ojos lo veo yo. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a ti. Lo invito el próximo miércoles a que se dé una vuelta por Teatrulia en las principales plataformas de podcast, en el canal de YouTube y en nuestras principales redes sociales. Soy Álvaro Perea. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Adiós. Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la Teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Búscanos como @teatrulia_mx. Porque teatruliar entre amigos es más emocionante.